Buscarle después. Mira una foto, me la envía. Internacional, la naturaleza del suicidio, un análisis desde el sufrimiento humano, reposicionando el sentido de la existencia. Nos place presentarles el día de hoy una temática que gira en la importancia del análisis y la comprensión del fenómeno del suicidio, específicamente en una comunidad altamente vulnerable y que ha marcado un hito en la historia y en el desarrollo colectivo de muchos países y donde ha sido tendiente ese estilo o vulnerabilidad de los derechos fundamentales. De esta manera, les quiero presentar el día de hoy la conferencia Los colores del suicidio, reflexiones de la conducta suicida de la comunidad LGTBI. La corporación Equalitas es una corporación legalmente constituida por un grupo interdisciplinar de profesionales con vocación del servicio, constituida en la ciudad de Ibagué en este año en curso. El primer simposio nacional es el primer evento de impacto que la corporación Equalitas se permite dar al primer libro de dicha corporación llamado Episteme del Sufrimiento. A continuación, nos place presentarles a ustedes dos invitados cuyo les como corporación y aún desde mi perspectiva y óptica personal, la doctora Laura Michelle Riaño, psicóloga, magíster en psicología clínica y de la salud, egresada de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en manejo de ansiedad, depresión, telepsicología y terapia de pareja. A nivel clínico particular, en experiencia en atención a adultos con problemas relacionados con depresión y ansiedad. Cuenta con experiencia en trabajo con población carcelaria, pospenada y con menores en conflicto con la ley y en diseño de intervención encaminadas a la adquisición de habilidades de regulación emocional. También participó como asesora pedagógica del libro Cuenta hasta 10 y abre las posibilidades de actuar distinto de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2018. En cuanto a investigación, ha profundizado sus estudios en temas de diversidad sexual, población vulnerable y aplicación de la psicología clínica basada en evidencia, llegando a apoyar en la creación de cursos de líneas sobre sexualidad, educación y bienestar y en la adaptación de protocolos de atención en pareja basados en evidencia. Actualmente se desempeña como docente de cátedra y supervisora de prácticas universitarias de prestigiosas universidades del país. Bienvenida seas, doctora Laura Michelle. Muchas gracias por hacer parte de este magno evento de la Corporación Equalitas. Bienvenida seas. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Para mí es un orgullo y un placer compartir esta plataforma con todos ustedes de la corporación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Ahora me plazo presentar al doctor Wilmer Rodríguez Tovar, profesional en psicología, especialista en psicología clínica de la niñez y la adolescencia de la Universidad de La Sabana, consejero terapéutico de la Corporación Colombiana de Comunidades Terapéuticas, FEDCOT, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos con experiencia en intervención clínica de problemáticas que afectan la salud mental de las personas. Entre ellas se cuentan adicciones, suicidio, violencia intrafamiliar, ansiedad, abuso sexual, entre muchas otras, con experiencia laboral y conocimiento en ámbitos de atención a niños, niñas y adolescentes con medidas administrativas de restablecimiento de derechos y pertenecientes al sistema de responsabilidad penal adolescente. Amplia experiencia en el ámbito educativo como docente en diferentes áreas de las humanidades. Qué grato poder contar con ustedes, mis estimados doctores, en este día tan maravilloso, día sábado, sexto día del primer congreso y simposio, nacional e internacional, la naturaleza del suicidio. Les entrego en sus manos a este maravilloso público que paulatinamente se irán presentando. Will, bienvenido seas. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y muchísimas gracias.
Bueno, perfecto. Entonces, nuestra ponencia del día de hoy se llama Los colores del suicidio, reflexiones de la conducta suicida en la comunidad LGBT. Y queremos iniciar, antes de empezar con la información y con todo lo demás que vamos a dar, iniciar con un pequeño video para que lo podamos ir viendo y podamos ir recogiendo cada uno de esos pensamientos que van abordando sobre esta comunidad y sobre este tema. Cuando era pequeño me decían maricón. Creo que la palabra que más me recuerda a eso es locota. Y digamos como que me agarraban y me decían, nenito, usted no puede estar acá. Los comentarios usualmente eran acerca de abominación, de que era algo sucio. Y cuando yo llegaba a la cancha a jugar con ellos me decían que yo no podía jugar, que eso no era un deporte para maricones, que es un deporte para hombres de verdad. Esa profesora que todos amamos, como la profesora más especial, en 3 oportunidades me dijo delante de todo el mundo que yo debería usar falda. En el colegio tuve mucho matoneo, efectivamente. Me sentí siempre muy rechazado. Yo le pedí a Dios, yo así literalmente le pedí a Dios que me quitara la voz, porque yo pensaba que era eso, que era por cómo hablaba. Desde pequeña pues te hace sentir mal, te hace sentir como si fueras un bicho raro, entonces como que todo ese tema de ocultarse te genera miedo, te genera desconfianza hacia ti misma. Que a esa edad ni siquiera tienes deseos sexuales concretos, digamos, sientes que te llama la atención compartir con algún chico, pero no sabes por qué. Ser gay en Colombia es estar bajo sospecha, es vivir bajo el prejuicio y la creencia errada de que es malo, es peligroso. Yo misma lo negué. Yo me lo negué durante muchos años, muchísimos años. Las personas homosexuales estábamos empezando a ver cómo nos íbamos a esconder, cómo a resolver la vida de aquí en adelante, cómo íbamos a poder tener algo de sexualidad sin que nadie viera. Llegué a sufrir un trastorno alimenticio por mi cuerpo. Pensé que mi cuerpo era el problema, pensé que mi exterior era el problema. El problema no estaba en mí, el problema estaba en la aceptación de los demás. Yo en algún momento, frente a muchos problemas, incluido ese, tuve algún intento de suicidio. Estas cosas pasan, no es que a uno lo eduquen, o no lo hagan gay, no nace, no es porque me hayan violado, no es por nada de eso. Y no puede ser que uno tenga que vivir con miedo y que uno tenga que vivir asustado y que uno tenga que fingir y esperar, por ejemplo, en mi caso, hasta los 24 para poder decir esto. Si a uno le fuera posible escoger, nadie podría escoger el hecho de ser discriminado, el hecho de ser violentado, el hecho de ser tratado como un ciudadano de segunda categoría. Muchas veces no pueden compartir con su entorno su proceso. No saben ni siquiera qué les está pasando, cómo van a contárselo a su familia, a sus amigos. Pues imagínate a alguien de un pequeño pueblo de Antioquia, ¿no? ¿Cómo va ni siquiera a pensar de que una vida gay es posible, ¿no? Yo siento que hay odio en el aire. Es muy fuerte, se siente en el cuerpo. Se siente cuando caminas por la calle y te miran y te reconocen. Hiere y duele en el alma la descalificación de nuestra capacidad de amar, hogar de calidez, de disciplina, de trabajo. Porque por algo todos soñamos con y vivieron felices para siempre.
Me indica el doctor Alejandro que está teniendo un problema con la conexión, pero que esperemos un momento para poder continuar con la visualización del video. Bueno, no sé si ahí me están escuchando. Creo que ya estoy proyectando la presentación. Me comentan que siguen teniendo dificultades, entonces nosotros vamos a avanzar. Dentro de la presentación les estaba señalando el video.
el nombre del video para que después lo puedan retomar. Entonces, comencemos ya con los datos y con la información. Listo. Hay un tema y es que ya ha quedado claro dentro de lo que se ha trabajado en el simposio que la problemática del suicidio es una problemática de salud pública y de salud mental. Sin embargo, para entender el fenómeno de suicidio es necesario empezar a entender por lo general que el suicidio hace parte de una serie de acciones y procesos que se encadenan y se suelen denominar conducta suicida. La conducta suicida se compone de ideación suicida, intento de suicidio, plan suicida y suicidio. Y nos parece importante empezar por aclarar, digamos, cada uno de estos componentes. La ideación suicida hace referencia a los pensamientos orientados a la muerte con intención de morir o acabar con la vida propia. El intento de suicidio es autoinfligirse daño con la intencionalidad implícita o explícita de provocarse la muerte. El plan suicida va a incluir el método, el lugar, el momento e incluso la adquisición de los insumos que se requieren para ejecutar el plan, para llegar finalmente al suicidio, que es la muerte provocada por un medio que de manera implícita o explícita es autoinfligido. Listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir con la temática y ya ahorita en un momento que se solucionen los problemas desde el computador del administrador de la corporación, pues ya ustedes la podrán ir viendo. Una vez hemos revisado digamos que los términos que nos presenta el doctor Wilmer sobre lo que es finalmente la conducta suicida, es importante también revisar los temas referentes a la diversidad sexual. ¿Cuáles son los términos que nosotros hemos traído aquí sobre esa diversidad sexual? Pues digamos que de nuevo les reitero, en un momento lo podrán ver en sus pantallas, pero inicialmente hablamos de la orientación sexual, que es lo que hace referencia al sexo de la persona sobre la que nosotros nos sentimos atraídos de manera física, emocional o sexual. Es decir, el sexo con el que se identifica esa persona. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo vamos a ver más adelante, pero en ese caso, digamos que tomando en cuenta las siglas que manejamos desde el principio, estaríamos hablando de las personas, las mujeres lesbianas, los hombres gay o los hombres homosexuales y las personas bisexuales. Dentro de la gama de la orientación sexual encontramos muchas más orientaciones sexuales, de las que digamos que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de enfocarnos más en la temática del día de hoy no abarcaremos, pero en eso, a eso hacemos referencia cuando hablamos sobre la orientación sexual. Un término que es sumamente importante es el término género, que hace referencia a ese conjunto de normas, expectativas o referencias que se le asignan a una persona por el simple hecho de habérsele asignado al momento de su nacimiento un sexo hombre o mujer, que es lo que se asigna en el momento del nacimiento, del registro civil, del acta de nacimiento puntualmente. ¿A qué nos referimos con conjunto de normas y expectativas? Es decir, por ejemplo, una persona que nace y se le asigna el sexo hombre, es normal que, sobre todo en nuestra cultura colombiana y en nuestra cultura latinoamericana, se espere que sea una persona que disfrute más de juegos de contacto, de juegos con carros, de juegos con balones de fútbol,
Denme un segundo. Bueno, voy a continuar. Entonces les decía, una persona que al momento de nacer se le asigna la categoría de sexo hombre, entonces se va a esperar que tenga ciertos comportamientos, se le van a validar incluso ciertas emociones e incluso el género puede determinar nuestra posibilidad de alcance o nuestra posibilidad de acción. Es decir, se podría esperar que un hombre llegue a ser James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Messi en el mundo del fútbol. Mientras que si es una mujer, digamos que probablemente no se le proyecte tanto en ese campo, sino que se le proyecte en otros campos diferentes. Eso tiene que ver con el género. El género incluye nuestro comportamiento, nuestra vestimenta e infinidad de cosas que componen nuestra identidad. El siguiente término es la identidad con el sexo, un poquito para también hablar de esa T del LGBTI o el LGBT+, que a veces es tan invisibilizada y se habla de la identidad con el sexo como la afinidad y conformidad con las características biológicas que se consideran distintivas de los grupos de mujeres o de hombres. Es decir, a mí me pueden asignar un sexo biológico, como ya les dije, pueden decir en el momento del nacimiento que yo soy hombre o que yo soy mujer, eso es una determinación más que todo médica, y después de un tiempo yo empiezo a identificarme efectivamente como hombre o como mujer, o puede que a mí me asignen un sexo, por ejemplo, hombre, con el caso que teníamos ahorita, y con el paso del tiempo me vaya identificando como mujer. En ese caso, pues digamos que mi identidad con el sexo no estaría en consonancia con el sexo que se me asignó biológicamente, y entraríamos a hablar de las personas trans. ¿Qué pasa finalmente con el sexo? Palabra, digamos que coloquialmente mal usada para referirse a las relaciones sexuales, sobre todo a las relaciones sexuales penetrativas. Eso hace referencia a las características genéticas, hormonales, fisiológicas y anatómicas que diferencian y permiten clasificar a las personas como hombres, mujeres e intersexuales. Hay que tener mucho cuidado con esa categoría intersexual porque efectivamente existe y es como tal una condición biológica, solo que por lo menos en Colombia, y conozco que en muchos países de Latinoamérica y alrededor del mundo, no se conoce como un tercer sexo, sino que simplemente se tiende a hacer una clasificación en los dos que nosotros ya conocemos. Nosotros tuvimos un panorama muy amplio de datos estadísticos frente al tema. Voy a mencionar algunos que para nosotros son mucho más significativos dentro de este panorama y esta prueba amplia de datos estadísticos, sobre todo ahora último ha cogido mucha relevancia el tema, como ya lo han tratado en el simposio, y pues si bien las cifras compartidas son bien preocupantes, todo lo que revisamos es bien preocupante en torno al tema de la conducta suicida, el asunto termina siendo mucho más complejo, mucho más complicado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, el suicidio se configuró como la tercera causa de muerte en personas de 15 a 19 años. Y en ese mismo año, digamos que los intentos de suicidio se dieron principalmente en este rango de edad. En junio de 2020, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, 12.264 intentos de suicidio fueron registrados, y hubo un dato que nos llamó muchísimo la atención, y es que en términos de vidas perdidas por causa del suicidio, se reportaron por el Instituto Nacional de Salud en el 2019 96.739 años de vidas, de años de vida que se perdieron, de personas que se suicidaron. Nos llamaba la atención
mostrar desde otra perspectiva el tema del suicidio. Una vez revisadas las cifras más relevantes sobre suicidio e intento de suicidio que se encuentran de acuerdo a los registros, se ve que los principales factores desencadenantes en grupos poblacionales configuran el 92.4% de los intentos suicidas, y estos eran clasificados como de otros grupos poblacionales. Y nos llamaba la atención que pese a ser de otros grupos poblacionales, no hay datos exactos sobre la comunidad LGBT, y no obstante que para la Organización Mundial de la Salud es un problema o es una población en alto riesgo de presentar conducta suicida, en Colombia los datos estadísticos no muestran a este grupo LGBT como un grupo en situación de riesgo. Digamos que para complementar eso, lo que tenemos es que la OMS en el 2019 declara dentro de los grupos de riesgo para conducta suicida o para suicidio a las personas, declara que una población en riesgo son las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales. Es decir, estamos hablando en este caso casi que de todo el espectro de la diversidad sexual. Y eso pues sobre todo nos llama la atención y es principalmente la motivación también para hacer esta ponencia y de pronto para sensibilizar un poquito más en el tema. Ahora pues vamos a ver cómo es que se da ese riesgo o por qué estas personas y esta población puntualmente se encuentra en riesgo de suicidio. Esto digamos, para lograr entender este fenómeno, se nos hizo importante incluir dentro de la presentación un concepto que ha venido cogiendo fuerza en ámbitos sociales y humanos, y es el de la homofobia institucionalizada, entendida como esa actitud negativa hacia personas homosexuales. Esto usualmente se expande a personas con cualquier orientación sexual diferente a la heterosexual en diferentes contextos, en instituciones educativas, en instituciones religiosas e incluso en instituciones públicas. Por ejemplo, digamos, siguiendo con la línea, en las instituciones educativas, podemos ver una omisión de información con respecto al tema de educación sexual, y se restringe la información frente a temas de inclusión y frente a temas de diversidad sexual. Por eso, digamos, en la presentación van a encontrar 4 aspectos que a nosotros nos parece más importante desglosar: identidad, autocuidado, modales de convivencia e invisibilización. Lo primero, la identidad, porque se desconoce en ciertos ámbitos, no obstante que se ha mejorado en algunos aspectos y se ha intentado incluir en medio de toda de las organizaciones educativas lo relacionado a la educación sexual de manera completa. Todavía hay un temor generalizado en incluir ciertos aspectos de educación sexual, pero una educación sexual que permita a las personas un panorama amplio de identidad sexual y de orientaciones sexuales diferentes. Es evidente todavía que en temas de autocuidado no se incluyen muchos aspectos por temor, o todavía se vuelven tabú muchos aspectos
del tema de educación en salud sexual y reproductiva, por temor a generar conductas frente a esto, y entonces hay una prevención muy grande por parte de las instituciones educativas o por parte de las familias a que a los adolescentes, niños y adolescentes, se les hable de educación sexual. Los manuales de convivencia hasta hace muy poco tiempo se prohibía que había una restricción dentro de los manuales frente a orientación sexual o identidades de género diversas, y era muy notorio. Eso cambió a partir del 2015 con las reformas a la Constitución, a la Constitución, cambió, y entonces desde ahí se permite empezar a hablar de diversidad sexual en los colegios, y se le da un protagonismo muy grande, sobre todo a partir de todo este proceso que se dio con la muerte de Sergio Urrego y todo lo que esto a nivel cultural y a nivel educativo generó. Lo anterior obviamente genera que haya un proceso de invisibilización de personas con orientaciones sexuales diferentes en los colegios. Lo más grave del asunto es que sean niños y adolescentes que están en etapa de desarrollo y que frente a esta situación no puedan tener la libertad de desarrollarse sexualmente de forma adecuada. Bien, ahora con respecto a las instituciones públicas, que es un sitio donde también, o uno de los sitios donde también podemos ver este tema de la homofobia o transfobia, o como lo quieran llamar, digamos, un rechazo o una discriminación a la diversidad sexual de manera sistemática, es pues el sitio de las instituciones públicas. ¿A qué hago referencia con instituciones públicas? Sobre todo en este caso particular, a las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué encontramos allí? Denuncias constantes de discriminación de las personas diversas sexualmente, discriminación de diferentes tipos, para los que no están empapados en el tema y para los que también sabemos que una forma de discriminación, por ejemplo, para las personas trans, es usar pronombres de su sexo biológico, su sexo de asignación, cuando ellos están pidiendo que los llamemos con otros pronombres y con otros nombres. Eso es, digamos, una forma de discriminación, sobre todo porque estamos negando la identidad de las personas, identidad por los que ellos y ellas ya están luchando bastante. ¿Qué otras formas de discriminación hay? Digamos que inevitablemente comentarios hacia hombres y mujeres por sus temas de relación sexuales, por su orientación sexual, y muchas veces, ya vamos a hablar un poquito más de eso, la asociación que viene de décadas pasadas con este tema de ciertas infecciones o de ciertas enfermedades, o la asociación con promiscuidad y con ciertos estereotipos que ciertamente no aplican para toda la población ni para toda la comunidad, y que tampoco son exclusivos de la misma. Eso tenemos en cuanto a discriminación. En cuanto a la afiliación del sistema de salud, tenemos un dato muy preocupante, y es que para el año 2015, no tenemos datos más recientes, es que solo el 66,5% de las personas trans se encontraban afiliadas al sistema de salud. Desafortunadamente, la comunidad trans es, incluso dentro de la comunidad de diversidad sexual o la comunidad LGBT, de las más rechazadas, de las más discriminadas y de las más vulneradas. Este tema es preocupante porque, como ustedes sabrán, y ya lo ampliaremos un poco más, para hacer el tránsito, sobre todo cuando las personas quieren hacer ese tránsito de manera biológica y no solo legal, digamos, y en su aspecto superficial, sino que quieren realizarse procedimientos como tratamientos hormonales o como cirugías, necesitan estar afiliados a un sistema de salud. Entonces, pues la cifra es más que preocupante. En cuanto a la donación de sangre, encontramos que justamente este es un dato que nos arroja Colombia Diversa,
y es que hasta el 2015, con una sentencia de la Corte Constitucional, se logró que se excluyera de, valga la redundancia, los datos de exclusión o los requisitos de exclusión para la donación de sangre, el tema de tener una orientación sexual diversa. ¿Por qué se hizo esto? Porque se tenía la creencia, tanto en el sistema de salud y todavía culturalmente, que las personas con orientación sexual diversa o con una identidad de género no cisgénero, lo que están automáticamente relacionadas con el VIH, con el VIH-Sida. Y esto, digamos que ya no es así y en un principio tampoco lo fue, si bien los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son una población de alto riesgo, los índices de transmisión actuales nos indican que ser una persona diversa sexualmente no es claro o no hay un correlato claro entre ser una persona diversa sexualmente y tener VIH o no poder donar sangre. Y finalmente, pues la asistencia a la consulta médica, digamos que a veces uno se puede preguntar, pero ¿por qué hay dificultades en la asistencia a la consulta médica? Y pues es que finalmente en la consulta médica es donde a veces uno tiene que quedarse en ropa interior para pesarse, a veces es donde le tienen que hacer a uno diferentes tipos de exámenes ginecológicos, de la próstata y demás, que suelen ser muy incómodos para las personas trans y que suelen además también ser incómodos por ciertos prejuicios para las personas diversas sexualmente en general. Hay un dato que también es alarmante y es que solo el 50% de las personas trans para el año 2015 asistieron a consulta médica. Ahora bien, digamos que en cuanto a otra institución que tiene gran incidencia y que ha tenido su incidencia en este tema de la homofobia institucionalizada, hablamos de las instituciones religiosas. Y aquí no me quiero referir a una religión X o Y, porque sabemos que existen bastantes religiones en el mundo y que cada religión tiene sus contrastes y tiene sus ramas y tiene también sus matices. Pero ¿de qué hablamos puntualmente aquí? Sabemos que por lo menos en la sociedad colombiana y en gran parte de la sociedad latinoamericana, la religión tiene una influencia notable en la sociedad. Por ejemplo, creo que la gran parte de las personas, la gran mayoría de las personas que estamos en este congreso, hemos asistido en algún momento de nuestras vidas a un culto religioso o tenemos un familiar o tenemos familia completa que son muy creyentes en cuanto a los temas religiosos. Eso, digamos que es perfecto y sabemos que es una condición sobre todo de esta sociedad colombiana. Sin embargo, como sabemos, a veces por sectores de la religión se pueden perpetuar temas de discriminación o se pueden perpetuar estereotipos nocivos. ¿A qué hago referencia con esto? A conceptos como la antinaturalidad, a conceptos como el pecado, como la perversión, que se usan por parte de ciertas religiones y que influyen de manera notable en la sociedad, haciendo que nosotros instauremos en nuestra creencia y en nuestras culturas estas creencias y estas premisas que vienen desde la religión. Adicionalmente y finalmente, para este tema religioso, y cabe hacer la salvedad de que las instituciones religiosas ni son las únicas, ni fueron las primeras en realizar las terapias de conversión, sin embargo, sí es algo que tiene una raíz fuerte en el tema religioso, pues es finalmente este tema de las terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? Para los que no lo conocen o para los que de pronto lo conocen, las terapias de conversión son una serie de terapias en las que lamentablemente muchos psicólogos y muchos psiquiatras y médicos se vieron involucrados en décadas pasadas y que aún existen, y son terapias que están encaminadas a, digamos que, intentar cambiar la orientación sexual de las personas o su identidad con el sexo, de manera tal vez un poco errónea, porque como veíamos en el video, no es la orientación sexual y la identidad con el sexo, no es algo que uno se pueda quitar y poner como si fuera ropa, y además de utilizando métodos muy poco ortodoxos y métodos que ciertamente vulneran los derechos
y incluso llegando a tener consecuencias fatales en las personas que entraban en dichas terapias. Como ya hemos mencionado, pues la niñez, la adolescencia y la juventud son etapas que se configuran muy determinantes en la problemática del suicidio. Asimismo, digamos, estas etapas suelen ser en las que más se comparte con las familias, la escuela y cuando los adultos tienen mayor influencia en los jóvenes. Imaginémonos en ese sentido lo que le va a costar a un niño, a un adolescente, a un joven no contar con patrones de referencia adecuados y con el apoyo en este tipo de contextos. No es frecuente ver que existen contextos familiares donde se ejerce violencia física y verbal para negarnos a la realidad de que un miembro de la familia menor de edad empiece a mostrar una orientación sexual diferente o empiece a mostrar gustos diversos en este campo, y entonces empiezo a castrar de alguna manera todo ese desarrollo que debería darse en un contexto de confianza. Hay contextos familiares donde se da una constante negación y castigo, insultos, burlas, acosos, amenazas, agresiones físicas, que si vemos y se presentan en el contexto familiar, se van a ir agravando a medida que él va entrando en otros contextos de interacción. Hay momentos en que la discriminación se da de forma pasiva. Un niño y adolescente que no confía en su familia, que no es capaz de abrirse, de ser sincero con su familia frente a las dudas que tenga en este tema de identificación sexual, que está en una etapa de desarrollo donde está teniendo dudas y encuentra un ambiente castigador, muchas veces encuentra que hay una visión de lo que es diverso y de todo lo que compone la comunidad LGBT negativa, y donde se va criticando poco a poco lo que se ve. Entonces, obviamente es un niño que va a crecer, o un adolescente que va a crecer con un nivel de inseguridad muy grande. Le van a hacer más mella los comentarios negativos que se hagan en estos contextos, y va a ocultar y va a mostrar una pertenencia muchas veces a otro tipo de grupos, donde va a encontrar bastantes factores de riesgo que le pueden poner en una situación de vulnerabilidad, no solamente de la conducta suicida, que es el tema que nos convoca, sino de otro tipo de riesgos que se pueden presentar. Digamos que para terminar con estos factores de vulnerabilidad o con estos factores de riesgo, para quienes somos trabajadores de la salud y para quienes somos profesionales en el área de la salud, conocemos que dentro de nuestras evaluaciones, dentro de nuestras formulaciones, sobre todo en el caso de la psicología, una de las cosas que tomamos en cuenta son los factores protectores. Siempre que nosotros evaluamos alguna problemática o alguna situación, evaluamos cuáles son esos factores que protegen a la persona o que pueden ser de ayuda para que la persona mejore o para que la persona sobrepase la problemática. Y digamos que este factor de vulnerabilidad, cuando lo encontramos, fue un poco triste, porque finalmente hay ausencia de factores protectores. ¿De qué estamos hablando? Tenemos una escasa o nula red de apoyo, precisamente por lo que mencionábamos antes. Si hay una invisibilización en el colegio, si mis compañeros, si mis pares no reconocen que existe la diversidad sexual, esto a nivel de la niñez y la adolescencia, pero si ya en la adultez también el círculo de personas con las que yo trabajo, con las que yo me muevo, no reconocen que existe la diversidad, no lo saben y de pronto tienen esta conducta discriminativa que ya nos explicaba el doctor Wilmer, que es un poco más pasiva, con comentarios, con gestos, con conducta no verbal, con lo que sea, yo no me voy a sentir en la confianza de pronto de hablar con ellos y no voy a tener una red de apoyo.
quiero que piensen un poco en alguna situación de su adolescencia, de su juventud o de su niñez incluso, donde se hayan sentido confundidos, donde se hayan sentido asustados, donde no tuvieran muy claro qué hacer y que se piensen de pronto qué personas les ayudaron o si nadie les ayudó podrán entender un poco más este tema. Y es, imagínense en esa situación de vulnerabilidad, de miedo, de confusión y que nadie esté ahí para aclararles qué está pasando, que nadie esté ahí para acompañarlos en ese descubrimiento y que aún así, digamos que saltándome un poco o viendo el tema de la percepción del entorno inseguro, sepan que hay personas, pero que hay personas que si en algún momento ustedes le dicen, mamá, papá, soy gay, soy lesbiana, soy una persona trans, soy bisexual, van a arremeter contra ustedes de manera violenta, tanto física como emocional, como psicológicamente, o en alguna de ellas. Esto claramente deriva en una homofobia o una transfobia internalizada. Y ahí digamos que hay que hacer la diferenciación entre la institucionalizada de la que ya hablamos. La internalizada hace referencia a yo me rechazo a mí mismo, tanto que mi contexto me dice que esto no es válido, que esto es pecado, que yo soy una aberración, yo me empiezo a invalidar a mí mismo. Y como vieron en el video, o si quieren después les compartimos nuevamente el video, una de las personas decía, yo me quería quitar mi voz, yo pensé que era por mi voz y me quería quitar mi voz, yo quería dejar de existir, yo quería cambiar mi cuerpo. Y entonces ahí es cuando empezamos con el autorrechazo, con la autoinvalidación, a tener de pronto conductas autolesivas, a tener conductas o pensamientos suicidas y finalmente a llegar al tema del suicidio o al intento de suicidio. La percepción del entorno seguro, aunque ya la mencioné un poco, quisiera ampliar con el tema de algo que vamos a ver más adelante y es a diario uno puede ver noticias o escuchar comentarios sobre que el hijo gay de yo no sé quiéncito entonces lo corretearon, sobre que alguna persona en algún sector del país lo asesinaron, lo golpearon, le hicieron X o Y cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque era trans, porque era gay, porque era lesbiana. Entonces, si yo me siento en ese entorno y si yo sé que en mi entorno, en mi comunidad, en mi sociedad, esto es tan castigado, esto es algo que me puede causar incluso la muerte, pues también va a hacer mella, también me va a afectar en lo que yo siento y en cómo yo me veo. Y esto finalmente ¿en qué deriva? Pues en una sensación de soledad, en esta percepción de no tengo red de apoyo, ni yo mismo me entiendo, ni yo mismo me acepto. Sé que si intento contarle a alguien, y de pronto aquí también entra la parte del sector público, sé que si yo asisto a un hospital, que si yo voy al psicólogo del hospital, no sé si me vayan a entender, no sé si me vayan a acusar, no sé si me vayan a juzgar, no sé si me vayan a delatar, no sé qué me vayan a hacer, pues me siento solo, me siento sola, y digamos que estos son los factores que pueden poner en riesgo y que ponen en riesgo a las personas de la comunidad LGBT frente a la conducta suicida. Pero entonces, el tema es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué recomendaciones tenemos nosotros como psicólogos clínicos más allá de mostrarles todo este tema de cómo se está manejando? Y digamos que tenemos varias recomendaciones, sobre todo las dividimos por sector porque creemos que algunas son más específicas para algunos, pero pues quisiera empezar entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a nivel general para todas las personas que estamos viendo esta transmisión, para todas las personas que estamos conectadas, independientemente de nuestro rol y de lo que sea que hagamos? Como bien dice la doctora Michelle, es importante desde cualquier rol y a nivel general, o para nosotros es importante en el tema de prevención, reflexionar frente a algunas que consideramos importantes recomendaciones en torno al tema. Una primera recomendación sería tener apertura al conocimiento y a la nueva información. Todo el tiempo están surgiendo nuevas reflexiones en torno al tema. La evidencia científica nos está mostrando caminos para reflexionar en torno al tema de la conducta suicida. Tristemente estamos viendo
cómo se van presentando situaciones de conducta suicida en más tempranas edades, en diferentes contextos, y es importante tener de forma frecuente. En un segundo punto, ¿qué es? Dice ahí ser consciente de las enseñanzas y creencias previas, y a qué queremos hacer referencia con esto. Todos tenemos una concepción previa de lo que es una persona homosexual, de lo que es una persona transexual, de lo que es una persona diversa sexualmente. Todos debemos en algún momento haber escuchado algún comentario positivo, negativo, de pronto de nuestros padres, de nuestros educadores, del noticiero, de un vecino, de quien haya sido. Todos tenemos creencias previas y es muy importante ser consciente de esto para poder entrar con un espacio de apertura o con una mentalidad abierta a ese conocimiento y a esa nueva información. ¿Yo qué creo? Yo creo que son personas desviadas, yo creo que hacen escándalo por nada, yo creo que son pecadores. ¿Qué es lo que yo creo? Tener consciente y traer de manera consciente a nosotros qué son esas creencias, cuáles son esas creencias y cómo pueden afectar la forma en la que me relaciono con personas diversas sexualmente, va a ser sumamente útil para que podamos empezar a aprender cuáles son estos nuevos conceptos, cuáles son estas nuevas formas de relacionarnos. Es importante evitar expresiones y comportamientos de discriminación sutil o explícita en los contextos donde generalmente estemos. Nosotros no sabemos qué personas de las que nos rodean situaciones o estén viviendo situaciones de discriminación y muchas veces no limitamos esa verbalización de prejuicios que podemos tener y que definitivamente pueden llegar a afectar a cualquier tipo de persona. No sabemos qué personas a nuestro alrededor estén viviendo situaciones similares y esto puede hacer que de una u otra manera estemos rechazando o discriminando a las personas que nos rodean. Entonces digamos que lo más prudente va a ser que evitemos en gran medida expresiones o comportamientos en los cuales rechacemos a personas que son diferentes para que de verdad empecemos a generar ambientes inclusivos. Sí, digamos que siguiendo con esa misma línea, es tomar en serio cualquier amenaza, comentario o comportamiento sobre el suicidio. Esto es sumamente importante y tiene que ver con lo que les mencionaba ahorita de ver cuáles son mis creencias previas y qué es lo que yo creo también sobre el suicidio. Yo creo que si una persona lo está diciendo todo el tiempo, que si una persona lo dice así sea de chiste, es porque no lo va a hacer. Yo creo que el que se va a suicidar se suicida y no pide ayuda de nadie. Yo creo que el que se va a suicidar tiene que estar necesariamente triste, vestirse de negro y que sea sumamente evidente, porque esas creencias también nos pueden hacer daño y pueden hacer que cualquier comentario que haga una persona nosotros lo tomemos o como chiste o decir como, es que quiere llamar la atención, entonces dejémoslo porque él solo quiere llamar la atención y después tengamos consecuencias fatales. Entonces siempre cualquier comentario, cualquier amenaza es necesario que lo tomemos en serio y tomar en serio no es que nosotros entremos en crisis también con la persona y que no sepamos qué hacer, sino acudir a donde tengamos que acudir y a un sitio donde nos puedan brindar la ayuda. Y en ese orden de ideas, pues es importante hablar de manera clara de suicidio. No podemos ocultar, no podemos evitar la crisis, que es lo que solemos hacer en varios contextos, sino que es importante hablar abiertamente de suicidio, hablar abiertamente de la situación emocional que la persona cercana a mí esté pasando y verlo como una posibilidad. Siempre va a ser una posibilidad que una persona, independientemente de la situación que esté viviendo, de las condiciones socioeconómicas o socioculturales que viva, esté experimentando, pues siempre va a haber la posibilidad de que presente una conducta suicida, sobre todo si estamos hablando de esta comunidad tan vulnerable.
Y pues finalmente, consulten a profesionales calificados. Creo que quienes estuvimos en la conferencia de ayer, escuchamos a uno de los psiquiatras y a la mayoría de ellos, pero creo que uno dio un ejemplo que siento que es muy claro. Es si usted quiere comprar la mejor carne, pregúntele al carnicero, no le pregunte al zapatero, no le pregunte al cura, no le pregunte al profesor, pregúntele al carnicero. En este caso es justo eso, consulte a profesionales que estén calificados. No vaya a preguntarle por los remedios a la vecina, por las goticas al de la farmacia. No, porque ellos no están necesariamente capacitados para atender una situación o una conducta suicida. Consulte a psicólogos clínicos, a psicólogos que tengan la experiencia y la capacitación para atender estas problemáticas. O directamente diríjase a un centro de salud donde le puedan dar el acompañamiento y la información necesaria y pertinente. Pero recuerden que el suicidio es un tema serio y es un tema que tenemos que tratar con personas que sepan del tema. Siguiendo entonces por la misma línea que hemos planteado en la ponencia, uno de los contextos, digamos, donde más necesidad hay de trabajar en torno a la conducta suicida, pues va a ser ambientes educativos y familiares. Entonces, unas recomendaciones muy importantes para acudientes y educadores, por un lado va a ser pues hacer uso de la escucha activa. A veces hablar mucho no sirve. En nuestros hijos, las personas, en nuestros estudiantes, lo que necesitan es ser escuchados, ¿sí? Muchas veces no hay confianza y si logramos generar vínculos de confianza, vamos a evitar que se vinculen tan rápidamente a situaciones donde se ponga en riesgo su vida. Escucharlos, permitirnos escuchar sin obviamente uno puede sentir el temor, pero sin la prevención, lo que nos estén diciendo para poder dar indicaciones claras y para poder trabajar en torno al tema. Es increíble la cantidad de personas que desconocen lo que está pasando por la cabeza de sus hijos o de sus estudiantes, y cuando se ven las situaciones o se involucran en situaciones, ahí es donde llega la preocupación. Evidentemente, visibilizar la diferencia y promover el respeto va a ser importante. Empezar a ver dentro de los contextos familiares y dentro de los contextos educativos que hay personas diferentes y que yo tengo que empezar a respetar a las personas que son diferentes, no solamente porque tenga una orientación sexual diferente, sino que son diferentes porque muestran afinidades distintas, porque son distintas a mí, y no empezar a generar estereotipos. Eso va a ser muy importante en un ambiente y en un clima de respeto que le permita a niños y adolescentes crecer y desarrollarse de manera adecuada. Preguntar con curiosidad genuina, evitar el temor a preguntar y evitar el prejuicio y el prejuzgamiento y emitir juicios de valor a los niños niños y adolescentes cuando se atreven a mencionarnos algo, sino darnos la oportunidad de preguntar como muchas veces lo hacen ellos, de preguntar, oye, ¿qué está pasando contigo? O cómo te estás sintiendo frente a esto, dándole importancia, no haciéndoles ver que es algo bueno o malo, y eso va a generar vínculos de confianza. Y obviamente, como lo hemos hablado en otros momentos, pues mantenerse muy bien informados, actualizados sobre suicidio y específicamente sobre temas de diversidad sexual. Es increíble nuevamente mencionar cuántos educadores, cuántos padres de familia desconocen el panorama amplio que se nos muestra actualmente frente a la diversidad sexual, y cómo los hijos frente a esto se quedan como sin ese referente claro, y pues
obviamente van a generar muchas más dudas. Ahora bien, ¿cuáles serían las recomendaciones para las instituciones y para también las personas que estamos en instituciones, así no las, digamos que no seamos quienes las dirigen? El primero es abrir espacios para educar en temas de diversidad. Siento que quedar en lamentarnos y en recriminarnos que no conocemos sobre diversidad sexual, que no conocemos también sobre suicidio, pues si bien es un buen paso, no es un gran avance. Lo que tenemos que hacer es empezar a abrir los espacios y reconocer que a veces tanto profesionales de la salud como educadores, como demás profesionales, desconocemos de esos temas, porque lamentablemente a nosotros muchas veces tampoco se nos enseñó, ni en el colegio, ni en el pregrado, e incluso a muchos de nosotros o a muchos tampoco se enseñó en el posgrado. Y eso digamos que es algo que tenemos que reconocer y empezar a asumirlo y empezar a abrir espacios de calidad para empezar a educarnos en temas de diversidad y educar a los colegas. El segundo punto es un poco lo que les hablábamos en el tema de las cifras y es incluir estadísticas diferenciales sobre la población LGBT en los reportes de suicidio y de intentos de suicidio. Nosotros como investigadores y como académicos también sabemos que para empezar a hacer un trabajo más estructurado, un trabajo más orientado, más efectivo, tenemos que conocer los datos. Y si no tenemos datos, si no tenemos estadísticas que muestren puntualmente qué está pasando con la población, digamos que vamos a empezar a trabajar un poco sin esa base tan importante. Y es necesario empezar a conocer esos datos, es necesario empezar a tener esa sensibilidad también en los datos. Y finalmente, instaurar políticas para fomentar la inclusión. Esto, digamos, para instituciones en general. Es lamentable ver cómo muchas veces personas tienen que desempeñarse en cargos o en ocupaciones para las que no están calificadas. Una persona que cuando no había hecho su tránsito se desempeñaba en un cargo alto o en una profesión porque la tenía y que después de hacer el tránsito tiene que desempeñarse en una ocupación en la que devenga mucho menos salario y en la que es menos reconocido simplemente por el hecho de ser una persona trans, ni siquiera por el hecho de haber cambiado, de haber fallado, de haber tenido un incumplimiento de algún tipo. Entonces es necesario empezar a instaurar esas políticas para fomentar la inclusión, que es súper importante. Quienes trabajan en el sector de la salud lo saben y es brindar una atención de calidad a las personas desde el inicio. Desde el momento en el que yo entro a una institución de salud, que yo entro por urgencias a un hospital, que yo ingreso a una IPS, que me traten con respeto, que me traten con dignidad y que respeten mi identidad. Algo, digamos, muy sencillo y que se ha venido instaurando, sobre todo en Estados Unidos, y que me parece algo maravilloso, que es muy sencillo para las personas en general, es preguntarle a alguien que no conocemos o a alguien que llega a nuestra consulta o a nuestro consultorio, por ejemplo, ¿con qué pronombre prefieres que te llame? ¿Sí? Algo tan sencillo como eso puede marcar la diferencia y nosotros como psicólogos y como profesionales de la salud sabemos que tener una relación terapéutica adecuada es fundamental. Y para tener una relación terapéutica adecuada es, digamos que, iniciar con esa política o con esa inclusión. Finalmente, para psicólogos y trabajadores de la salud, porque es un tema que nos preocupa y es un tema que sentimos que es muy pertinente compartir con ustedes el día de hoy. Pues digamos que estas recomendaciones puntualmente para psicólogos y para trabajadores de la salud, aunque si usted no cumple con este rol y siente que le sirven estas recomendaciones, desde luego que las puede asumir. Evidentemente, entonces, tener un enfoque de género y ser sensible a la diversidad, saber que el panorama es mucho más amplio de presentarnos como hombres y mujeres, independientemente del tipo de formación que hayamos tenido. Ver que la perspectiva es mucho más amplia en temas de diversidad y ver que la acogida que tengamos nosotros como
psicólogos y profesionales de la salud, va a implicar que más o menos personas logren entrar en este tipo de dinámicas inclusivas, sobre todo en el ámbito de la salud, va a ser muy importante. El segundo, y digamos que es importante resaltar esto porque además en Colombia está incluido dentro de la ley que regula el comportamiento del psicólogo y a nivel internacional se incluye dentro de los lineamientos para atención a personas diversas sexualmente de la APA, es no mezclar nuestras creencias personales o nuestras inclinaciones políticas o religiosas, o como ustedes lo quieran ver, con nuestra práctica científica y profesional. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como sabemos, no somos tampoco psicólogos todo el tiempo, o aunque lo seamos, podemos tener un ámbito personal en el que tenemos nuestras creencias propias, en el que tenemos nuestra inclinación política, y eso digamos que es perfectamente normal porque también somos ciudadanos y también somos ciudadanos aun cuando somos trabajadores de la salud. Sin embargo, es sumamente importante no dejar que las creencias permeen nuestra práctica. Por ejemplo, si en mi religión no está bien visto cierta orientación sexual, no está bien visto cierta diversidad, está bien, yo eso lo puedo tener en cuenta, pero no debo intentar influenciar a mi paciente o a mi consultante con esa creencia que yo tengo, ni debo enmarcar mi práctica solamente en esa creencia. Ahí vale la pena entonces preguntarnos si estamos siendo promotores de una religión o profesionales y científicos, que es lo que finalmente somos. Resulta muy lamentable y muy triste ver casos de colegas donde ellos incluso perpetúan la discriminación. Sin ir más lejos, podemos retomar el caso súper famoso que vamos a ver también un poco más adelante de Sergio Urrego y el actuar de la psicóloga del colegio para seguir perpetuando la discriminación que ya tenía el chico en el colegio. Entonces la psicóloga digamos que toma la misma posición en vez de ser un ente garante de los derechos del chico. Aunque también, cabe aclarar, resulta muy gratificante y es totalmente posible ver profesionales que son muy creyentes, muy de su religión, que cumplen con todos los parámetros de su religión, que asisten a cultos y demás, y que dentro de su práctica en psicología son totalmente abiertos a la diversidad, que aceptan, que promueven, que validan y que logran finalmente reducir estos factores de vulnerabilidad que ya vimos. Una tercera recomendación, pues obviamente basarnos en la evidencia científica, no quedarnos obsoletos frente a los avances que hemos tenido, digamos, a nivel de psicología. Hay profesionales que todavía se quedaron con manuales diagnósticos que ya hemos superado, y pues mantenernos actualizados en todo el tema referente a conducta suicida, a diversidad sexual, este tema de reflexionar, de permitirnos discutir en torno a dinámicas nuevas como estas que no han sido tan trabajadas, sobre todo en el ámbito colombiano, nos va a permitir crecer como profesionales y empezar a profesionarnos como psicólogos y como trabajadores teniendo obviamente un alcance más grande y más efectivo en la intervención que hagamos, y pues sobre todo en temas que tienen que ver con prevención. Finalmente, tener un enfoque basado en derechos. Siento que la sombrilla grande que debe cobijar todo este tema y todas estas recomendaciones es reconocer que nosotros somos un sujeto de derechos, simplemente por el hecho de ser ciudadanos, por el hecho de ser seres humanos, somos sujetos de derechos, pero también al ser trabajadores de la salud y al ser profesionales nos convertimos en un sujeto también de responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que velar por el cumplimiento y garantizar y promover el cumplimiento de los derechos de nuestros pacientes y de las otras personas. Siempre que tengamos la oportunidad de corregir a alguien, de promover en nuestro entorno de trabajo que se respeten
o de corregir alguna interacción que esté vulnerando los derechos de alguna persona, hagámoslo, porque además es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud. Y ya, digamos que para finalizar, quisiéramos hacer una reflexión final. Como hemos visto y con todo lo que hemos recorrido, quisiéramos que teniendo en cuenta sus experiencias previas, que teniendo en cuenta todo lo que hemos repasado y todo lo que ojalá hayamos aprendido con esta presentación, nos pensáramos en algunos de los casos que les vamos a relatar, porque más que traerles cifras, estadísticas y datos que claro son impactantes, queremos mostrarles que esto de lo que les estamos hablando sucede en la realidad, que estas cosas realmente pasan, y les voy a pedir que nos pensemos en términos de dos preguntas puntuales. Primero nos paramos en el rol para el que vinimos a esta conferencia, si somos un familiar que quiere conocer más sobre el tema del suicidio porque está interesado, si somos un profesional de la salud que quiere atender mejor a sus pacientes o que quiere mejorar su praxis, si somos un educador o una persona con filiaciones a instituciones educativas que quiere mejorar la atención a sus alumnos, a sus compañeros. Pensémonos en ese rol y con cada situación que veamos pensemos, yo como persona, ¿cómo me sentiría si esto me pasara o qué estaría pensando si esto le pasara a alguien cercano a mí? Y la segunda es, desde mi rol bien identificado, ¿qué haría en este caso? ¿Qué recomendaciones creo que tendría que seguir o simplemente qué se me ocurriría hacer con esto que está sucediendo en ese caso? Y es que nos estamos encontrando con una cantidad de noticias en torno al tema que nos permiten ilustrar de todo lo que hemos hablado y nos permiten reflexionar. Y si nos quedamos simplemente con recibir información y no nos llevamos algo, pues va a ser muy complejo que empecemos como a cambiar de mentalidad. Una noticia que varios medios de comunicación dio la oportunidad de circular el 11 de agosto de 2020, hablaba de un adolescente de la comunidad LGBTI que perdió su brazo en medio de una pelea con otro menor que lo discriminaba. Si bien él reconoce dentro de las investigaciones que se hicieron que él también agredió al otro adolescente, pues se vio frente a una situación extrema y estaba cansado de todo el acoso que estaba sufriendo y digamos que en este sentido explotó de muy mala manera y con consecuencias muy graves. Esto ocurrió en Sincelejo, en una comunidad con un historial, digamos, de machismo grande, como un adolescente menor de edad de 17 años se tiene que ver enfrentado hoy en día a una situación tan compleja. Siguiendo con eso y digamos, para ejemplificar un poco el tema de las instituciones de salud y la negligencia, pues tenemos la denuncia de la muerte de una mujer trans por negligencia del sistema de salud. Una mujer que durante la época de confinamiento, durante la época de cuarentena en la que estuvimos todos en el país y en la ciudad, pues presentó algunas complicaciones de salud. Sus compañeras pidieron asistencia médica y según algunas denuncias, lo que parece haber ocurrido es que las personas de la ambulancia y las personas del sistema de salud en general, al enterarse de que es una mujer trans, omiten la atención y pues digamos que esta es una denuncia que lleva un rato y que ocurrió casi que al inicio de la cuarentena y que nos deja ver cómo de pronto ciertos lados de la población o ciertas personas parecieran no tener esa garantía de los derechos y un derecho que es vital, el derecho fundamental a la vida. Una noticia de alta difusión a nivel nacional e internacional
fue el suicidio de Sergio Urrego en el año 2014, que generó un movimiento sociocultural muy grande. Todavía se están viendo, digamos, los efectos a nivel político, a nivel legal, de todo lo que ocurrió con Sergio en su colegio, todos los cambios que se han venido dando, pero una reflexión que hacíamos con la doctora Michelle en torno al tema es cómo muchas de esas reflexiones se han quedado en el papel y aún seguimos viendo contextos escolares donde niños y adolescentes son discriminados y donde independiente o dependiendo mejor de la creencia religiosa o del tipo de filiación que algunas instituciones académicas tienen, pues se rechaza a los muchachos y no se permite el libre desarrollo de su personalidad, y entonces se están viendo continuamente frente a situaciones, la cosa antes, en cambio de ir mejorando, pues se sigue dando. Listo. En una siguiente diapositiva podemos encontrar, digamos, más sobre el contexto social y sobre cómo esta es una denuncia de un asesinato de un líder trans en el departamento del Quindío, mientras realizaba una labor social. Digamos que al ser líder social todos conocemos que pues es más que una figura pública, una figura visible, y ser un líder social en términos de diversidad sexual es exponer su privacidad, exponer su identidad, exponer su orientación, exponer su identidad con el sexo frente a todo el mundo. Y digamos que hacer que ese contexto o poder exponerse a que ese contexto también tenga respuestas negativas frente a la labor que uno hace y también frente a lo que uno es o cómo uno se identifica. El 5 de diciembre de 2015, una mujer lesbiana, Paula Torres, ingresa a la UPJ y en unos hechos confusos, no se sabe qué pasó, si fue abuso policial o suicidio, muere en extrañas circunstancias. Después fue trasladada al Hospital San José, finalmente fallece, pero queda la incógnita muy grande de qué fue lo que pasó con Paula. Noticias, digamos, cuando con la doctora Michelle buscábamos noticias que nos ayudaran a ejemplificar situaciones de discriminación, encontrábamos una cantidad de situaciones donde la autoridad desconoce los derechos de las personas sexuales diversas, y se encuentra uno con situaciones donde queda una incógnita muy grande de qué pudo haber ocurrido en una situación de esta. Y digamos una noticia final que queremos traer, sobre todo por el tema mediático, aunque desconocemos, digamos, si este joven era perteneciente a la comunidad LGBT, pues es finalmente también sobre el tema educativo / el tema religioso, y es como vemos una carta de un joven que se suicidó de acuerdo con lo que él reporta, luego de haber sido abusado sexualmente por personas de su institución educativa manejada principalmente por personas de carácter religioso o por personas pertenecientes a la comunidad religiosa. Entonces también, digamos, ver cómo tal vez este tema puede llevar a nuestros jóvenes al borde de cometer una conducta suicida o finalmente ya al suicidio. Y lo uníamos, Michelle, también discúlpame, con lo que hablábamos de la homofobia institucionalizada, en el sentido de que mira uno como esas consecuencias de las estructuras religiosas sin señalar y sin el sentido de juzgar,
sino de cómo muchas veces se desconoce estas condiciones particulares de las personas, y entonces en una noticia como esta última, que como decías, no sabemos mayor información del adolescente, podemos encontrar, sí, que muchas cosas se unen dentro de la reflexión, porque involucra varios actores que muy seguramente tienen situaciones dentro del marco de discusión que estamos teniendo. Sí, antes de finalizar y de hacer, digamos que el cierre y la despedida, por petición del doctor Alejandro, y entiendo que también de ustedes, vamos a volver a proyectar el video con el que tuvimos algunas dificultades técnicas. Entonces, para que por favor el doctor Alejandro me confirme cuando ya se esté proyectando. Cuando era pequeño me decían maricón. Creo que la palabra que más me recuerda a eso es locota. Y digamos, como que me agarraban y me decían, Nenito, usted no puede estar acá. Comentarios usualmente eran acerca de abominación, de que era algo sucio. Y cuando yo llegaba a la cancha a jugar con ellos, me decían que yo no podía jugar, que eso no era un deporte para maricones, que es un deporte para hombres de verdad. Esa profesora que todos, su profesora más especial, en 3 oportunidades me dijo delante de todo el mundo que yo debería usar falda. En el colegio tuve mucho matoneo, efectivamente. Me sentí siempre muy rechazado. Yo le pedí a Dios, yo así literalmente le pedí a Dios que me quitara la voz, porque yo pensaba que era eso, que era por cómo hablaba. Desde pequeña pues te hace sentir mal, te hace sentir como si fueras un bicho raro. Entonces como que todo ese tema de ocultarse te genera miedo, te genera desconfianza de ti misma. O sea, ni siquiera tienes deseos sexuales concretos, digamos, sientes que te llama la atención compartir más con algún chico, pero no sabes por qué. Ser gay en Colombia es estar bajo sospecha, es vivir bajo el prejuicio y la creencia errada de que es malo, es peligroso. Yo misma lo negué. Yo me lo negué durante muchos años, muchísimos años. Las personas homosexuales estamos empezando a ver cómo nos íbamos a esconder, cómo a resolver la vida de aquí en adelante, cómo íbamos a poder tener algo de sexualidad sin que nadie se enterara. Llegué a sufrir un trastorno alimenticio por mi cuerpo. Pensé que mi cuerpo era el problema, pensé que mi exterior era el problema, pero el problema no estaba en mí, el problema estaba en la aceptación de los demás. Yo en algún momento, frente a muchos problemas, incluido ese, tuve algún intento de suicidio. Estas cosas pasan, no es que a uno lo eduquen, a uno lo hagan gay, uno nace, no es porque me hayan violado, no es por nada de eso. Y no puede ser que uno tenga que vivir con miedo y que uno tenga que vivir asustado y que uno tenga que fingir y esperar, por ejemplo, en mi caso, hasta los 24 para poder decir yo soy esto. Si a uno le fuera posible escoger, nadie podría escoger el hecho de ser discriminado, el hecho de ser violentado, el hecho de ser tratado como un ciudadano de segunda categoría. Muchas veces no pueden compartir con su entorno su proceso. No saben si
siquiera qué le está pasando. Bueno, creo que nuevamente estamos teniendo dificultades técnicas con el video. Estaba leyendo algunos de sus comentarios y desde luego que les vamos a permitir el link para que lo puedan ver ya de una forma más fluida. Quedamos, digamos, pendientes con esa tarea y pues no nos quedaría a nosotros dos más que agradecerles por permitirse este espacio. Siento que, aunque sea una temática de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo, no es sencillo para uno permitirse exponerse a nueva información, de pronto cuestionar creencias o cambiar de pronto de panorámica y eso es algo muy valioso, es algo que es necesario reconocer. Muchas gracias por acompañarnos además en esta transmisión un poco con dificultades técnicas, pero que esperamos que haya sido de gran contribución y de gran aporte para ustedes, que pueda ser de provecho. Agradecer también a la corporación por invitarnos a nosotros dos y por permitirme estar acá y como siempre un placer compartir el espacio con el doctor Wilmer, a quien respeto y admiro un montón. Y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes y a la corporación. Doctora Michelle, muchísimas gracias. Igualmente un placer compartir contigo cualquier espacio profesional, laboral, personal. Agradecerle al doctor Alejandro, también una excelente persona, agradecerle a la corporación la posibilidad que tenemos de entablar una conversación, una reflexión sencilla, pero una reflexión que pienso yo que nos compete a varios profesionales y que nos permite crecer como profesionales, que nos permite ayudar a muchas más personas, ser realmente inclusivos. Personalmente, desde hace muy poco, independientemente de los años que tengo, me he permitido conocer del tema y eso me ha ayudado a mejorar los procesos que uno puede llevar, sobre todo con niños y adolescentes. Entonces es de verdad muy grato poder contar con esta oportunidad de crecimiento, de compartir. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Mi estimados doctores y respetados, un cordial saludo. Realmente es un gran gusto para mí poder tener y contar con su valiosa y maravillosa presencia en estos escenarios, que son en últimas una forma para establecer nuevas perspectivas de conocimiento para atender sin duda alguna los diferentes flagelos sociales que se presentan en nuestra sociedad, una sociedad poco incluyente, poco pluralista de la diversidad. Y gracias por estos hermosos aportes y reflexiones dados a todos nuestros oyentes, los que se permitieron ver esta maravillosa conferencia. Un abrazo caluroso, doctora Michelle, doctor Wilmer, gracias por estar con nosotros desde la Corporación Equalitas, encabezada por John Marroquín, nuestro director, y todo nuestro gran equipo de profesionales. Un abrazo y un saludo desde Ibagué hasta Bogotá. Que estén muy bien, excelente tarde y muchas gracias a todas las personas por compartir este espacio y este tiempo con nosotros. Nos vemos en el cierre, que será el día de hoy a las 7 de la noche, el primer simposio y las palabras generales de cierre para todo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Gracias.